Bienvenidos al curso de análisis de Fourier. Seguimos desarrollando y estudiando los temas relacionados, en este caso, a la transformada de Fourier, y quería cerrar lo que hemos realizado en los videos anteriores referente a la fórmula de inversión. Vamos a retomar un momentico lo que es la fórmula de inversión en el E1, ¿ok? ¿Por qué quiero retomarlo? Porque siento que quiero cerrar, quiero darles el argumento completo. Siento que no lo hice como a mí me gusta en el video anterior. Entonces, recapitulemos un poco. Vamos a por un momento concentrarnos con los promedios de Abel, no. Sí, los promedios de Abel. ¿Será que nos interesa los promedios de Abel o los promedios gaussianos? Los promedios de Abel. Vamos a suponer que estamos trabajando, ¿sí?, con los promedios de Abel. Habíamos visto que en lo particular, si llamamos phi de x a esta función, e a la menos 2 pi módulo de x, y estas me van a generar vía transformada de Fourier las funciones p de s que vienen dadas, o me genera la función p de s que viene dada por 1 más módulo de s cuadrado a la n más 1 entre 2. Estos están asociados a los promedios Abel. ¿Ok? Habíamos comentado que estas me generan los Abel promedios. Y que este núcleo que está aquí, los de Poisson, está asociado a una familia de aproximaciones de la identidad. ¿Cómo? Bueno, habíamos establecido que entonces, en vez de considerar P sub S, consideramos P sub E de S, que no era otra cosa que a la menos N, P evaluada entre S entre E, para S lo mayor que 0, y entre los resultados que habíamos obtenido en el video anterior, era que cuando se convolucionaba f para cualquier función, por ejemplo en el E1 de Rn, convolucionamos f con el núcleo de Poisson evaluado en un punto, pero permítame escribirlo así: f convolucionada con el núcleo de Poisson menos la función f, esto tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. O dicho de otra manera, esto es igual a esto, o vamos a decirlo así, esto tiende a f en L1 cuando epsilon tiende a 0. Si consideramos núcleos de Poisson. Pero por otra parte, habíamos visto que en lo particular, estos núcleos se pueden escribir por esto fue uno de los primeros resultados que obtuvimos en un video anterior. Esto se puede expresar como Rn, la integral f, aquí escribimos e a la menos 2 pi, aquí volvemos a poner e, módulo de s, aquí aparece entonces el Abel promedio. Estos son los promedios Abel, pero con el parámetro epsilon, y aquí quedaría e a la 2 pi y x por s de s. Fíjense que entonces si esto es igual a esto, como esto es igual a esto, pero ahora aquí hacemos epsilon tender a 0, por un lado vamos a obtener lo siguiente. Permítanme escribirlo así: esto es igual a esto. Si epsilon tiende a 0, tanto en un lado de la igualdad como en el otro, cuando epsilon tiende a 0, por aquí esto tiende a f. Y cuando epsilon tiende a 0, permítanme escribirlo así y disculpen, cuando epsilon tiende a 0, puedo aplicar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, intercambiar límite con integral, y esto simplemente va a tender a esta expresión que está acá, e a la 2 pi y x por s de s. Cuando epsilon tiende a 0, insisto, esto que está aquí tiende a esto que está aquí arriba, pero cuando epsilon tiende a 0,
en norma L1, nosotros sabemos que esto tiende a esto. En consecuencia, por este esquema que acabo de plantearles, esto me va a permitir concluir que la integral sobre Rn de f de s e a la 2pi i módulo de x de s no va a ser otra cosa que f de x. Pero esta identidad no es cierta en sentido L1. Es decir, tomando esto que está aquí, lo que me está diciendo es que esto es para en casi todo punto, o sea, casi siempre. Esto es una identidad casi siempre. Un poco más débil que las identidades puntuales, pero si la función tiene propiedades muy buenas, por supuesto, ella va a heredar esas propiedades. Si estoy trabajando en LP, vale comentar otra vez, como lo dije la otra vez, y eso sí se los planteo a ustedes como ejercicio, que es un tema de aproximaciones de la identidad, es que si la función tiene soporte compacto, si f es C0, y ojo, entre paréntesis, C0 está contenida en las funciones esencialmente acotadas, entonces esta convergencia se puede hacer con la norma infinito. O sea, en general, una familia de aproximaciones de la identidad convergen en norma infinito cuando epsilon tiende a 0. ¿Ok? Esto tiende a 0 en norma infinito, pero esto es un caso particular. Nosotros nos estamos enfocando en el caso LP y más aún en el caso cuando P vale 1. ¿Ok? Ya con eso entonces tenemos listo lo que es todo lo relativo a las fórmulas de inversión, y ya vieron que las fórmulas de inversión son válidas en LP. Y ahorita quiero hablar un poco, voy a comenzar a hablar de la teoría en L2, teoría de la transformada de Fourier en L2. De la transformada de Fourier, insisto, en L2. Voy a también a dedicar a lo mejor este video y el próximo para abordar este tema. Entonces, consideremos una función en L2. Supónganse que sea f perteneciente a L2 de Rn. Y vamos a introducir las funciones truncadas. Fn de x van a ser definidas como f de x cuando módulo de x sea menor o igual a n, y 0 cuando módulo de x sea mayor que n. Lo que estamos diciendo es que las funciones truncadas fn de x no van a ser otra cosa que f de x multiplicada por la función característica, por decir algo, en este caso, por la bola de centro 0 y radio n. La función característica de la bola de centro 0 y radio r, donde n es un parámetro, por ejemplo, perteneciente a los naturales. ¿Ok? Estas son unas funciones auxiliares que nos van a permitir demostrar ciertos resultados relativos a la transformada de Fourier, pero lo primero que observamos es que las fn son funciones que están en L1 intersectado L2. Ellas pertenecen a la intersección de ambos espacios para todo n perteneciente a los naturales, ya que, puesto que, fíjense que cuando se calcula la norma L2 de la función fn, por ejemplo, la norma L2 de esto es, lo vamos a escribir así, va a ser menor o igual que la norma L2 de la función f. Esto es simplemente por definición, porque esta tiene soporte en la bola 0n, la función f tiene soporte en todo Rn, y estos son factores positivos, entonces tenemos esta desigualdad, y esto no es otra cosa que la norma de la función. Esta desigualdad es trivial que fn esté en L2, y también podemos ver que está en L1, pero para concluir que la función está en L1, entonces tenemos que aplicar desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esto va a ser menor o igual
que la norma o la integral sobre Rn de f de x al cuadrado de x a la 1/2 por la integral en Rn de la función característica de la bola de centro 0 y radio n de x. No importa que a la 1/2. Aquí, bueno, si ustedes quieren eleven al cuadrado, por eso no va a cambiar el valor de esto. Y esto no es otra cosa. Esto es simplemente que la norma 2 de la función por la medida de Lebesgue de la bola de centro 0 y radio n. Esta es la medida de Lebesgue y esto es finito. Entonces ya tenemos por allí eso, pero además estas funciones auxiliares, estas fn, nosotros observamos que la integral sobre Rn de estas funciones, o sea, fn de x menos f de x, esto en norma 2, esto es exactamente igual, o esto va a ser igual a la integral, permítanme escribirlo así, sobre Rn de esto que está acá, estas cantidades, por la función característica en el complemento de la bola de centro 0 y radio n de x. Y esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. En consecuencia, nosotros vemos que estas funciones auxiliares fn convergen a f cuando n tiende a infinito, pero en norma L2. Colorario, como utilizando estas fn, lo que estamos concluyendo, corolario, es que el espacio L1 interceptado con L2 es denso, es un espacio denso en L2. Y eso va a ser muy bueno. Eso va a ser muy bueno porque utilizando esa propiedad, nosotros vamos a demostrar el siguiente teorema, que se conoce como teorema de Plancherel. Teorema, entre paréntesis, Plancherel. Ese teorema dice lo siguiente. Si f es una función que está en L1 interceptado L2, entonces su transformada de Fourier también va a estar en L2. ¿Ok? Y además, que es lo más importante aquí, o es un factor importante, la norma 2 de la transformada va a ser igual a la norma 2 de f. Este es el equivalente a Parseval, a la identidad de Parseval que ya habíamos obtenido para series de Fourier. Y entonces la demostración del teorema de Plancherel sigue de la siguiente manera. Demostración. Sea, vamos a denotar así, ¿no? Sean, o denotaremos por g de x, no va a ser otra cosa que f conjugada en menos x. H de x no va a ser otra cosa que f convolucionada con g en x. Entonces, por desigualdad de Young, gracias a la desigualdad de Young, h está en L1 y la transformada, esto es por desigualdad de Young, y además tenemos que la transformada de la h es f de s por g de s. Esto es por propiedades de la transformada de Fourier. ¿Ok? Ahora, pero, permítanme, necesito borrar, necesito espacio, pero tenemos que, digámoslo así, la transformada de g evaluada en s es cámara lenta, ¿no? La transformada de acá, voy a dejar la notación flotante, o sea, menos punto, aquí barra, transformada, evaluado en S. Esto es la integral sobre Rn de f de menos x barra, cuando lo escribo explícitamente, e a la menos 2pi i x por s de x. Y esto no es otra cosa que la integral sobre Rn
aquí me quedaría f de i barra, queda mi barra aquí, aquí hice cambio de variable, simplemente hice el cambio de variable menos x por y. Entonces me quedaría 2pi, aquí s de i. No hay ningún signo menos acá porque estamos trabajando en Rn compacto en todo el dominio, o sea, aquí no va a haber problema. Y esto va a ser igual a qué cosa. Entonces puedo mirar esto, ¿no? Integral sobre Rn, tomo toda la barra y dejo adentro todo. F de i a la 2pi i, pero aquí, como aquí tengo un menos 2pi, aquí aparece menos 2pi i por s. Todo esto de s, ¿ok? Cierro acá, cierro acá. Y entonces, si lo ven con calma, esto no es otra cosa que f transformada de s, la transformada de f de s a la cual le tomamos el conjugado. Entonces está listo, ¿no? Porque lo que estamos concluyendo, esto va a implicar, permítanme aquí escribirlo pegadito, que la transformada de h de s no va a ser otra cosa que f que multiplica o que está multiplicada por su conjugada. Y esto no es otra cosa que módulo de f transformada al cuadrado, y esto es mayor o igual a 0. ¿Ok? Ahora, ya esta identidad, ¿no? Ok, tenemos esa identidad allí. Entonces, utilizando, lo escribo así, utilizando el módulo de continuidad en LP, el módulo de continuidad, no sé si le continuidad en LP, pero en este caso en L2, H es uniformemente continua, ¿ok? H es uniformemente continua, en donde en x igual 0 y vale la fórmula de inversión, porque habíamos demostrado la fórmula de inversión para funciones en L1, entonces también valen para las funciones, vale en este caso la fórmula de inversión, y entonces nosotros tenemos que en este contexto h de 0 no va a ser otra cosa que la integral entre Rn de la transformada de h de s, porque estamos evaluándola en 0 y estamos aplicando fórmula de inversión. Pero por lo que vimos, esto no es otra cosa que la integral de f de s al cuadrado de s. O sea, esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. Esta integral no es otra cosa que la norma 2 de la transformada de Fourier. Pero, y ya para ir cerrando entonces la demostración, muy bella, por cierto, pero la norma 2 de la transformada de Fourier, esto entonces ya vimos que, pero además, si ustedes quieren, o por otra parte, como ustedes quieran, vamos a resumirlo diciendo, además, concluimos que por un lado, ya insisto, ¿no? Esto no es otra cosa que h de 0. Pero por otro lado, h de 0 no es otra cosa que f convolucionada con g de 0. Pero f convolucionada con g de 0, por definición, no es otra cosa que Rn f de x que multiplica a 0 menos x. Aquí estoy aplicando la definición de convolución literal. Y esto no es otra cosa que Rn que multiplica a f de x por g a la menos x de x. Pero rescatamos otra vez quién es g a la menos x de x, y aquí entonces lo que nos va a quedar es que esto va a ser exactamente igual a f
de x al cuadrado de x. Dicho de otra manera, esto no es otra cosa que la norma 2 de la función f. Y entonces con este argumento tan elegante, lo que estamos concluyendo es la identidad de Plancherel y estamos concluyendo además que si nosotros denotamos, o sea, si nosotros pensamos en el operador que nos manda del E2 en el E2 o nos asocia a cada función f su transformada de Fourier, lo que estamos diciendo es que este operador es un operador isométrico. Existe una isometría que del E2 en el E2 vía la transformada de Fourier, o sea, la transformada de Fourier en el E2, cuando medimos las cosas bajo la óptica del E2, no se van a ver afectadas. Bueno, con esto entonces finalizamos los resultados de este video.